Bien, estamos en este programa el día de hoy de Sintramunicipio Podcast con nuestra invitada Natalie Jaramillo Lenis, una compañera a quien me place mucho presentar el día de hoy porque ha realizado una obra de arte, un mural aquí en la sede de Sintramunicipio de Yumbo. El mural que nos acompaña en la parte de atrás ha sido elaborado por ella y el día de hoy vamos a hablar de el papel del arte en la lucha social, política y por supuesto en la lucha sindical. Nata, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, John James, por la invitación, muy bien atendida también durante la elaboración de este mural que se llama Insurgencia de un legado. Insurgencia de un legado, ¿por qué lo has titulado de esa manera? Como pueden ver y no ver desde el primer impacto, pues digamos, del mural, insurgencia de un legado es porque la insurgencia es como el levantamiento del pueblo, el levantamiento de una comunidad. Y legado porque tenemos unos personajes que han sido muy importantes o muy relevantes para, digamos, para la lucha social de aquí del municipio, que está Dionisio y está Fidel, quienes pues jugaron un papel muy importante también, no solo digamos en Sintramunicipio, sino que eran bastante relevantes para la lucha social y obrera de todo el municipio. Es importante eso que remarca Natalie, porque nosotros en Sintramunicipio también se hizo un libro de la lucha social y política de Sintramunicipio. ¿Lo leíste? ¿Lo miraste? Sí. Ok. Escrito por Luis Alfonso Mena Sepúlveda, un connotado periodista acá en la región del Valle del Cauca. Sin embargo, seguimos desarrollando ese tema, Natalie. Importante que tú te hayas interesado en la investigación de alguna manera para la elaboración de este mural, de saber quiénes eran nuestros personajes, de chequear un poco, de leer el libro y de chequear un poco la historia de Sintramunicipio de Yumbo. Cuéntame, ¿cómo fue esto? Bueno, dicen ustedes los jóvenes, el background o la retroalimentación para llegar a ese momento. ¿Cómo fue eso? Pues es que como artistas tenemos una responsabilidad, no solo digamos en la parte, en eso que decimos, ay, nos vamos a inspirar, no es solo eso, tenemos una responsabilidad investigativa, una responsabilidad en la que tenemos que saber y escudriñar cada momento y cada detalle también de lo que vamos a hacer, porque todo eso se va a ver reflejado no solo digamos en las formas figurativas como hay aquí, sino también hasta en la forma de la elaboración pictórica, cómo uno pone una pincelada, si es agresiva, si es más pasiva. Todas esas cosas se van reflejadas en esa estética y eso inconscientemente, así sea una persona que no sepa de arte, lo va a mirar, lo va a sentir, ¿ya? Entonces hay una responsabilidad muy grande, no solo, lo vuelvo y lo digo, no solo que simplemente va a decir, no, voy a representar estos personajes y ya no, hay que saber y conocer de fondo qué es lo que vas a hacer para darle un sentido también, tanto en la elaboración, que es muy importante el proceso, como también el resultado final. En otras palabras, los trazos que tú imprimes con el pincel o la brocha envían un mensaje al receptor, a quien está observando ese tipo de obras, ¿verdad? Claro, te lo vuelvo y te lo digo, de manera inconsciente las personas lo miran y sienten ese tipo de cosas, sienten esa expresión que hay en la parte pictórica, ¿ya? No es lo mismo, digamos, pintar este mural con unas pinceladas un poco más agresivas, un poco más fuertes, que pintar algo que tenga que ver, digamos, con un paisaje tenue, o sea, que tenga otro sentido y que queramos hacer sentir otra cosa. Bueno, Nata, nosotros hemos denominado a este podcast, eso tiene una bandera, que es La Verdad en Disputa. Sí, señor. Y este podcast y nuestros entrevistados tienen, y nuestros invitados y demás que hemos tenido aquí sindicalistas, hemos tenido, por supuesto, escritores, hemos tenido políticos de izquierda, obviamente, hemos tenido, por ejemplo, historiadores, en fin, una serie de compañeros y compañeras que han pasado por este podcast de Sintramunicipio de Yumbo. Y en esa línea de la verdad en disputa, tú has sido nuestra invitada el día de hoy.
porque es importante también que la audiencia conozca el trabajo de nuestra artista invitada el día de hoy también, que entre otras no fue elegida en Sintra Municipio de Yumbo por casualidad, sino por también que haber contribuido en tu trayectoria a esa verdad en disputa que existe en Colombia. Y entonces me gustaría que habláramos de lo que has hecho durante tu carrera artística. Entiendo que has sido formada en el Instituto Departamental de Bellas Artes, lo cual me place mucho, ya que actualmente trabajamos con los compañeros de Asobandeva en defensa de los derechos de los músicos sinfónicos del Valle del Cauca, y a esos músicos sinfónicos también los vamos a tener en este programa próximamente. Entonces, cuéntanos un poco de esa trayectoria artística, y si se quiere revolucionaria, y si se quiere de calle. Cuéntanos un poco de eso, Nata. Bueno, pues yo en el arte ya llevo ya desde el 2008 ejerciendo, ya bastantes años. Primero trabajaba con ilustración, hacía, digamos, más en la parte del diseño gráfico, porque yo primero estudié diseño gráfico y después entré a Bellas Artes a hacer artes plásticas, que realmente artes plásticas era lo que quería hacer desde un principio, desde que salí del colegio. Y empecé, digamos, a involucrar la parte social y política en el arte con la ilustración. Empecé a hacer ilustración política, que en el paro nacional fue bastante, se movió mucho, digamos, lo que estuve haciendo. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues se hace es porque como artistas nosotros tenemos la facultad y, digamos, el poder, a falsa modestia, de realizar, digamos, intervenciones que digan mucho más que a veces hasta un discurso. Y tenemos también esa responsabilidad porque esto es una carrera de humanidades. Esto no es simplemente ir a decorar un lugar, ir a una parte tal cosa y ponerle, decir que está bonito, ¿ya? Sino que es realmente darle diálogo a comunidades, hacer memoria. Hay muchos elementos y muchas características que pueden estar implícitos para, digamos, uno elaborar una obra. No es simplemente vamos a hacerlo porque, listo, esta persona me dijo que hagamos esto, hagamos lo otro. No. Nosotros tenemos esa responsabilidad de darle voz, digamos, a las comunidades y a las problemáticas sociales y políticas, también ambientales, también que es lo que trabajo. Después de haber hecho varias ilustraciones que hice también en el paro nacional, hicimos un viaje con mi compañero Rafael Arboleda, hicimos un viaje por Sudamérica que nos nutrió mucho de manera no solo cultural, sino que nos nutrió de manera geográfica, política, social. Conocimos cómo eran, digamos, las relaciones también entre política y las comunidades en diferentes lugares de Sudamérica, y también se hicieron muchas intervenciones de mural en esas zonas. Ya había hecho antes intervenciones de mural, pero con el viaje se intensificó, digamos, más como la ideología o la parte social, es como meterle un poco más a eso. Y el muralismo, obviamente el muralismo es muy importante para resaltar esos valores y esa crítica social y política, que comenzó, digamos, en Latinoamérica, ha comenzado más que todo es en Argentina y en México, que fue muy importante. Y en Colombia hay un auge bastante grande, lo vimos también con el graffiti de las cuchas, tienen razón, con el que he tenido también la oportunidad, digamos, de aportar tanto pictóricamente como ideológicamente, y con eso se ha logrado también despertar mucho conciencias de aquí, y se ha logrado también hacer mucha memoria, que es muy importante. Ese viaje por Latinoamérica, quisiera pararme ahí un poquito, ya aterrizamos en lo que ha pasado acá en Colombia, pero ese viaje por Latinoamérica a mí me recuerda un poco a la historia del Che y los diarios de motocicleta y haber atravesado Latinoamérica entera. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál es esa transversalidad, si se quiere así, que hay entre la lucha social en Colombia, la lucha social en Bolivia, la lucha social en Perú, en Ecuador, en Argentina, en fin, en toda Latinoamérica? ¿Cómo sentiste tú que viviste eso en primera persona? ¿Cómo has sentido durante ese viaje esa lucha social? Pues primero que todo, antes de uno salir de viaje, hay muchos mitos y dicen, no, es que en Perú pasa esto, pasa lo otro, o está mal, o que en Bolivia esto y lo otro. Hasta que uno no llega al lugar, uno no sabe qué es lo que está sucediendo.
Nosotros afortunadamente, y la sufrimos, y digo que afortunadamente, por lo menos en Ecuador nos cogió un paro nacional, que la sufrimos. Estuvimos con una comunidad indígena que son los Shuar, que son bastante aguerridos, bastante difíciles, y aún así pues nos acogieron. Y después en Perú nos cogió el golpe de estado con Castillo, que tuvimos que salir de emergencia a Bolivia. Y pues puedo hablar, digamos, de Perú, que fue como más contrastado cuando bajamos y cuando subimos. Cuando nosotros bajamos, Perú tenía una economía muy estable. ¿Para qué? Y la comida, los recursos más básicos estaban muy asequibles. Cuando volvimos a subir después del golpe de estado, Perú era totalmente diferente. Y eso había pasado, yo creo que año y medio, no más, o menos. Yo creo que había pasado menos. Y Perú estaba súper diferente. O sea, ahí tienes el contracara de un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Sí, para que lo vean. Entonces, ese es como el ejemplo como más citado. Argentina es una tierra con una belleza natural inmensa, con una calidez también humana muy buena. Y Argentina, no nos quedamos precisamente por eso, porque la economía estaba fatal. Ahora con Milei, no sabemos qué ha pasado, pero cuando estábamos allá, que hicimos amigos, ellos al sentirse en que estaban tan mal, entonces decían, no, ahora va a cambiar las cosas con Milei, vamos a estar súper bien, y le tenían toda la fe del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando las personas son muy vulnerables, son bastante vulnerables ideológicamente, y entonces cuando un país está en crisis, es muy fácil de que, digamos, una campaña política que les parezca diferente, entonces los convenza mucho. Listo, vamos a hacerlo de esa manera porque estamos mal ahora y entonces nos están prometiendo otras cosas. Pero en sí, o sea, en síntesis, Latinoamérica vive un panorama político y social unificado prácticamente. O sea, nos comportamos de una manera homogeneizada, igual. Pero me devuelvo un poco a lo que planteabas inicialmente sobre los mitos que hay, y justamente ahora con esto de la Operación Júpiter, que ha sido conocida pues recientemente en Colombia, de cómo construyen unas narrativas y hay una estrategia mediática para encapsular la situación de los países. En el caso de los países que están gobernados por la izquierda, como en el caso de Colombia con Gustavo Petro Urrego, pues hacer notar a nivel internacional que aquí la cosa está muy mal, y en los casos de los países de derecha como ocurre con Ecuador, tratan de significar que allá en Ecuador la cosa está muy bien. Es decir, hay unas matrices mediáticas que incluyen algoritmos y toda clase de estrategias, sobre todo en internet, para que justamente le dan vida a esto que estamos haciendo el día de hoy. Es la verdad en disputa, damas y caballeros, a todos los que nos siguen aquí en Colombia, a nivel mundial también, porque eso una vez publicado en el canal de YouTube de Sintra Municipio, pues sale al resto del mundo. Entonces, importante esa parte con la que inicias. ¿Y cuál sería como tu conclusión sobre ese viaje por Latinoamérica? Sobre esos diarios de motocicleta de Nata y Rafa. Pues conclusión en sí, yo creo que eran un montón de conclusiones, porque pues eso nos hizo crecer no solo, digamos, en nuestro parámetro, como te digo otra vez, cultural, social y político, pero también nos hizo crecer como persona, volver a creer en la humanidad, porque pues nosotros veníamos de un estallido social aquí en Jumbo, que realmente aquí en Jumbo, y lo dijimos, no pasó mayor cosa. Después de tanta lucha no pasó mayor cosa, entonces estábamos un poco bajoneados, porque más que todo mi compañero Rafael, él le dio mucho a la lucha social en el estallido social, y sentimos que era como algo perdido. Pero ya, digamos, al viajar en Latinoamérica y conocer tanta gente, y le recuperamos pues como ese amor a la humanidad, que realmente sí estaba un poco caído, ya, por esa parte. Yo creo que en sí no es hablar ni de partidos, ni de un lado ni del otro, porque nosotros ahorita estamos en un momento
histórico y de manera global que nosotros nos tenemos que convertir es en seres más humanistas. Y eso quiere decir que seamos más sensibles con el otro, y no solamente porque compartimos ideologías y cultura, ¿no? Nosotros ya estamos en un mundo globalizado, ya estamos abiertos a tener empatía con otros. Aquí todos podemos tener una tía uribista y no por eso tenemos entonces que decirle no, hacerle a enemigos. Ay, no, es que usted tal cosa, yo no puedo hablar con usted o no. Si usted no comparte esa ideología, pues trata tal vez, digamos, de abrirle la mente un poco más, pero tampoco es generar otra vez una pelea bipartidista como ya hemos tenido aquí tan fuerte y tan sufrida en Colombia, ¿ya? Nosotros no podemos seguir entonces en esa tónica de que no, vamos a pelear con en redes sociales, en el otro, porque eso es lo que quiere el sistema. El sistema lo que quiere es eso, tenernos peleando para ellos gobernar y para ellos movernos. Entonces no podemos seguir en lo mismo, tenemos que ser más humanos y más empáticos con los demás. Nata, llegan a Colombia o llegas a Colombia y digamos después de ese viaje por Latinoamérica, ¿podríamos decir que te reconcilias con Colombia? ¿Cómo sería? Sí, me he reconciliado con Colombia y con el Valle del Cauca, que amamos mucho también, con los paisajes y todo. Un poquito duro el calor porque ya estábamos acostumbrados a sufrir mucho frío. Ajá. Pero nos reconciliamos con Colombia, sí. Yo creo que por eso también volvimos, porque vimos mucho en Latinoamérica y a la larga dijimos, no, volvamos. Había muchas cosas que pronto nos atraían inconscientemente y también conscientemente, pero pues yo no creo que tampoco así reconciliación de que estábamos pues enojados con el país, no, yo creo que cualquier ser humano tiene la necesidad y debería de hacer una cosa de esas, así sea coger una mochila e irse, digamos, hasta Ecuador. Te confieso algo, yo tengo ese sueño también, alguna vez todo lo tienen que hacer, porque eso lo hace crecer a uno mucho como humano. Y esa parte empática de tener la empatía a los demás, y todo va surgiendo así, porque uno se da cuenta que pues cuando uno está mal, porque pues nosotros prácticamente viajamos sin plata, era con la moto y listo, era buscar la gasolina y la comida, pero uno se da cuenta que los demás son los que, o sea, nosotros hicimos este viaje realmente ni siquiera por nuestros recursos, sino por los recursos de desconocidos. Porque nosotros donde llegábamos había un desconocido que nos decía, ven a dormir a mi casa, y no sabían ni quién éramos nosotros. Entonces toda esa buena energía y todo eso que nos pasó, como que nos hizo estar mucho mejor. ¿Y vuelves a Colombia y qué encuentras en Colombia? Lo mismo. No había pasado nada. Pues tampoco nos vimos tanto tiempo, fueron como 2 años, pero pues es lo mismo. Es lo mismo, bueno, mentira, no. Yo voy a ponerme un poco partidista, poquito nomás. Ok. Sí, cuando fueron las elecciones y ganó Petro, nosotros estábamos en Ecuador precisamente con los Shuar, que estaban en una lucha social tremenda. Y nos dijeron, allá nos dijo un chico Shuar, es que en Colombia estaban en elecciones y ganó el guerrillero, nos dijo, ¿no? Porque ya sabes los más medias lo que hacen con los demás, ¿no? Ganó el guerrillero. Y Rafael y yo nos miramos, es que, ¿en serio? ¿Será posible? Llamamos a una amiga y estaban en la loma de la Cruz en Cali celebrando, sí, se pudo. Bueno, por esa parte nosotros quedamos impactados, se fueron las cosas. Cuando volvimos, y vuelvo y digo, me voy a poner solo un poquito partidista, sí hemos notado mucho el cambio más en la educación, que es donde también a mí me interesa mucho, más en la educación y la cultura. Sí ha habido un cambio relevante en esa parte. Pues estamos de acuerdo, yo he percibido también ese cambio, pues lo decía hace un rato, hemos estado trabajando con los compañeros de Azabandeva de Bellas Artes y de verdad se siente el cambio, y yo creo que ese es un aporte fundamental de ese gobierno, o sea, claro, la matrícula cero para todos, sin importar el estrato social ni de qué colegio haya venido. Educación universal para todos, sí. Es algo muy bello, es un aporte muy bello que de pronto no se valora porque está, digamos, obnubilado, nublado por parte de la guerra mediática que hay. Por eso estamos hablando del proyecto Júpiter y
esa guerra mediática, y este programa lo que busca es ir contracorriente de todo eso que pasa y que trata de ocultar las cosas bellas que pasan en nuestro país. Claro, por eso esta es la verdad. Porque tú ahora lo decías, hay que reconciliarse no solamente como seres humanos, sino con el planeta, con la naturaleza, con los ríos, con los mares, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bello eso del tema de cómo se ha recuperado un poco la educación. Falta mucho por hacer, estamos de acuerdo, pero ya empezamos. Pero ya empezamos. Hay un proyecto que se está llevando a cabo, o que se va a llevar a cabo, que es Artes al Aula. Sí. Que tuve la oportunidad de leerlo ahí más o menos, y me parece hermoso porque es que el arte sensibiliza al ser humano, y al ser más sensibles, entonces lo que vamos a hacer es, entonces, listo, ser empáticos, de saber cómo actuar, tener una mayor conciencia, una mayor reflexión, y si lo hacen, digamos, desde la infancia, pues vamos a tener entonces un mejor futuro. Y suena de cajón, pero bueno, y muy hippie, pero las cosas son así, muchachos, hay que sensibilizarnos. Háblanos un poco hay algo que tengo que decirlo, que me enorgullece mucho porque te conozco desde hace algún tiempo, y a Rafael también. Enviamos un saludo aquí a Rafael, tu esposo, que es ese trabajo de murales, de muralismo, en todo el país. A propósito, en estos momentos que estamos grabando este programa, ahí se ha generado un tema en medios por un mural de Las Cuchas Tienen Razón en Medellín, en Antioquia. Entonces, como el simple hecho de hacer un mural donde se denuncia, y ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que te han tapado luego con pintura negra y pintura gris los murales, para que nos cuentes algo de eso. Es decir, cómo este mural está protegido porque está dentro de una organización sindical que se llama Sintramunicipio de Yumbo, pero cuando se expone el arte a la calle, como sucedió inclusive en la sede del Pacto Histórico en Yumbo, donde tú hiciste un mural con Matador, que lo tuvimos aquí en este programa y que te envió un saludo. También le envío un saludo a Matador. Saludo a Matador de parte de Natalie. Cómo el arte, en esta verdad en disputa, que el arte trata de decirle a la gente en los murales, etcétera, etcétera, de decirle, mira, esto está pasando, tienes que sensibilizarte, levántate, pueblo, con esto que está sucediendo. Cuéntanos un poco tu experiencia artística desde tu perspectiva. Me encanta que toques esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hablaste de la censura, yo creo que la censura es lo mejor que le puede pasar al mural de Las Cuchas Tiene Razón y a los murales que uno hace. Me van a decir, ¿por qué? Yo me pongo re feliz cuando llegan y me tapan de negro o lo que sea de un mural, porque es que estás creando una molestia tan grande que se toman toda esa labor, vuelvo y lo digo, de ir a taparlo, de mandar a alguien, de hacer toda esa... Uribe tapándole el mural a este chico de cofradía y el pueblo que estaba ahí. El pobre viejito bien asustado, le cayó a él. Lo mejor es la censura, y ellos no se dan cuenta que cuando censuran están dinamizando más esa labor y ese discurso, ¿ya? Entonces imagínate eso de escribir Las Cuchas Tenían Razón, cómo fue de poderoso. Ha sido demasiado poderoso, que se replicó por todo el país. Todo el poder que tiene eso, y que se nota que es elaborado, no es por un partido ni nada, sino que es elaborado por el pueblo, es una iniciativa del pueblo, como el monumento a la resistencia de Cali. Y lo odian, la derecha lo detesta, y no les está haciendo nada, no está metido ni en su finca, no está metido ni en su predio, ni lo están nombrando a ningún partido, y les molesta. Ese es el poder que tiene el arte. Un monumento construido por la indiamenta, diríamos. Sí, un monumento construido por la indiamenta, por los criollos y por la comunidad que estaba molesta. Y eso es lo que más les causa molestia a ellos. También de la mano de esto, no, pero quiero mencionar algo, y es los murales de la calle Quinta. Como en Cali, porque la calle Quinta, el túnel de la calle Quinta es un sitio que conecta el norte y el sur, es un sitio meridional de Cali, y ese sitio
se han pintado murales de denuncia todo el tiempo y todo el tiempo han tratado de borrar esos murales y luego los jóvenes vienen y hacen otros murales más bacanos que los anteriores. ¿Cómo es también ese proceso creativo donde cada vez que borran algo, entonces yo voy a hacer algo mucho mejor que supere al mural anterior? ¿Cómo ves esa parte tú como artista? Eso es una resistencia tremenda y eso les demuestra de que estamos más parados que cualquiera, ¿ya? Hay un amigo en Cali, que lo saludamos, de Puerto Resistencia, a Bauer, que él creó el proyecto. Para mí es un proyecto que se llama Pantera Rosa. Era porque en la caricatura de Pantera Rosa había un capítulo en el que borraban de gris y él volvía a pintar de rosa. Y eso es lo que se hizo, esa dinámica es la que se hizo un montón de veces, se ha hecho en la Quinta. Que eso hace parte también, digamos, del movimiento y la dinámica de ciudad, de una metrópolis. Borrar, pintar, la expresión de muchas personas, darle eso. Entonces no es que nos vaya a causar molestias si borran los murales de la Quinta que denuncian, no, es lo mismo, si censuran es porque están dinamizando entonces esa ideología y ellos están jugando con eso y no se dan cuenta, ¿ya? Y ha sido algo muy bello porque recuerdo que en el festival Pintando Memoria, que realmente que me involucró más en eso fue Rafael. En ese festival Pintando Memoria, que era que allá habían borrado algunos murales y se hizo un festival y salimos todos a pintar y llegaba la gente y pitaba y nos daba dinero y nos traían un puñete de pintura. Wow. O sea, ninguno de nosotros puso un peso, es el trabajo, la soleada, es lo único que nos costó y la idea. Pero la gente estaba así, un montón de personas que nos llevaban almuerzo, que una cosa, que la otra. O sea, eso se nota cómo las personas están despertando en realidad. Bueno, pero tú también, aparte de la parte artística de la calle, donde obviamente tú le has impreso tu capacidad artística, que no es cualquiera, tienes experiencia, tienes formación, etcétera, has hecho, llamémoslo, exposiciones de manera formal, sí, en diferentes museos en toda Latinoamérica y especialmente aquí en Colombia. Quisiera que hablaras de eso porque también eso para la audiencia muestra el talante de la artista invitada que tenemos el día de hoy. Pues no solo el talante, sino que a mí me gusta hacerle jugadas al sistema. Y una de esas jugadas es involucrar, digamos, el arte con un contenido, digamos, fuerte y molesto para algunas personas y involucrarlos en la sala de exposición. Porque muchas veces, digamos, en las salas de exposición, y más las que son, digamos, municipales o que son, pues, digamos, de autoridad, pues, digamos, del mismo gobierno, son muy tajantes con los temas. Y eso es lo que nos pasa a muchos artistas en todo el mundo, que cada vez que, digamos, vas a hacer una denuncia social o política o ambiental, entonces dicen, no, es que la convocatoria es para estos temas. Así, entonces te coartan, digamos, algunos temas. También me gusta mucho jugarle con el sistema y lo hemos logrado. Yo pertenezco a una fundación que se llama Ecolectivo y hacemos arte público, arte en el espacio público. Esa es la ideología. ¿Para qué es eso? Para democratizar el arte, para que todos tengan acceso al arte y a una reflexión. Porque las salas de exposición, sí, listo, es un lugar que, digamos, están establecidos para los artistas, pero siempre hay una limitación del público. Desde Colectivo también entonces hemos hecho esa jugada de entrar a las salas de exposición con arte público, con arte, digamos, social y político, y ha sido el boom. O sea, lo hemos logrado. Por lo menos la exposición, digamos, más valiosa que tenemos dentro de sala de exposición en este momento fue la que se hizo hace casi 2 años, que fue el Calvario Control al Suprimir, y se hizo en las salas de exposición del Centro Cultural de Cali. E invitamos a los recicladores y a gente del Calvario que vivía allá. Y era, digamos, una crítica acerca, digamos, del proceso de renovación urbana que creó la gentrificación. Y la exclusión. Y toda una cantidad de problemáticas que se expusieron ahí. Yo hice, pues obviamente es pintura, entonces hice una exposición de 11 cuadros, 11 retratos de personas de allá del Calvario, que han sido borradas, y mi obra se llamaba Borracracia.
Esa obra también la he expuesto ya en varios lugares también de Cali. Pero como te digo, fue genial, fue mucha gente, fueron más de 180 personas que asistieron solo a la inauguración y se pasó en muchos medios y el arte, o sea, en ese momento dijo demasiado. O sea, la gente se enteró de qué era lo que estaba realmente pasando ahí, porque pues los medios de comunicación dicen, no, vamos a borrar a estas personas, no se sabe qué hicieron, porque allí también vivían familias, no solo consumidores, vivían familias y les dieron cualquier cosa por su casa para que se las vendieran y entonces no, vamos a hacer unos edificios y ay, listo, vamos a apilar humanos ahí y véndales esos apartamentos bien caros para que se apilen ahí. No, muy bonito todo, porque la renovación urbana y los medios venden unas cosas maravillosas. Y le han metido a la gente contemporánea de que usted tener un bienestar económico es irse a apilar en un apartamento. Pero, disculpa que te interrumpa ahí, eso lo invisibilizaron, o sea, lograron neutralizarlo y hoy en día no se habla mucho de lo que sucedió ahí en el Calvario, ¿no? Es que no se hablaba desde hace años, porque es que la gente del Calvario llevaba en ese proceso, digamos, de en contra de que los despojaran de allí o les desplazaran, llevaban más de 12 años y nosotros no sabíamos. ¿Ya? Por lo menos los recicladores, hay un grupo de recicladores que se llama MURE y ese grupo de recicladoras, ellas, claro, tenían su punto allá y ellas llevaban muchos años en la lucha con los de la Junta de Acción Comunal, que en este momento también los de no recuerdo el barrio, San Pascual, los de la Junta de Acción Comunal, que les está pasando lo mismo. Quieren que les vendan sus casas patrimoniales y que los metan en unos edificios. Ellos están en esa lucha hace muchos años. Porque nosotros nos han metido el sistema de que el progreso es hacer un edificio y que la gente viva en un espacio pequeño, bla, bla, bla. Nosotros hicimos esa visibilización de muchas problemáticas a través del arte, pero eso siempre lo vuelven y va a callar. Porque ahorita entonces los comerciales y todas las redes sociales están vendiendo también esos edificios de allá y le dan y le meten publicidad y publicidad a eso. Porque de hecho lo que tú acabas de plantear hace un momento es el proceso de gentrificación que ha sucedido en Medellín, donde hay barrios que eran, digamos, parte de la historia de esa ciudad, hoy en día los han convertido en espacios para alojar extranjeros, donde inclusive viven extranjeros ya en la ciudad de Medellín, y esto ha encarecido el costo de vida y ha desplazado a las comunidades a otros sectores de la ciudad, sobre todo sectores periféricos. Y ese es un fenómeno que está ocurriendo en Cali y que de alguna manera lo que con su arte en su momento denunciaba Nata, pues tiene que ver con esto y que son cosas que pasan a la vista de todos y que hacen parte de esto que hemos denominado la verdad en disputa. Claro que sí. Nata, pero bueno, ya hablaste de una de tus exposiciones, que es esta justamente la del Calvario. ¿Tienes alguna otra que hayas hecho fuera de acá del área metropolitana de Cali y que de pronto recuerdes con mucho cariño por pues el efecto que ha causado tu obra? Pues cuando viví un año en España, que nos fuimos a buscarnos la vida, por allá hice una exposición también, pero pues era una exposición acerca más como de la cultura de allá, que hice unas ilustraciones. He hecho también exposición en Bogotá, he hecho exposición en Ecuador, sí, en otros lugares, pero yo creo que o sea, he comprendido o he madurado, digamos, artísticamente, y entonces me he dado cuenta que es mucho más importante y más poderoso el arte público, el arte afuera. Eso ha causado mucho más poder porque, como te digo, no es como, digamos, tan reservado en un lugar y que, bueno, vamos a hacer esto y lo otro. De todas formas, yo ahorita tengo un proyecto también para hacer una exposición acerca de las personas del centro de Cali. Entonces estoy en elaboración también de ese proyecto, que sí es como para hacer la exposición, pero también siempre lo enlazo con, digamos, un mural. El año pasado se hizo también con el colectivo, hicimos una exposición también colectiva en la que hicimos como, digamos, un remake, digamos, es como un seguimiento del graffiti de Las Cuchas Tienen Razón,
hicimos entonces una exposición que resaltaba a las mujeres buscadoras de Cali, diciendo, en Cali también ha pasado esto. Y entonces hicimos una exposición en la Casa de las Memorias de Cali, y lo complementamos con 10 murales que hicimos en la ciudad acerca de los desaparecidos, que los finalizamos el día 30 de agosto, que es la conmemoración del Día del Desaparecido. Entonces también como que siempre trato también de enlazar una cosa con la otra, que no se quede solo en la sala de exposición, que sí lo he hecho en varios lugares. Hasta hace poco también lo tuve en Ciudad Solar, también tuve una exposición, que Ciudad Solar era el lugar donde, era la casa del colectivo de Mayolo, Andrés Caicedo, de todos los conocidos que nos dieron cine, de verdad, cine colombiano aquí. Entonces tuve una exposición allá, también como un poco de crítica social, que me lo permitieron hacer porque es un espacio, digamos, independiente. Pero como te digo, siempre trato también de que esté afuera, tanto adentro como afuera, para que todo el mundo pueda reflexionar, apreciarlo, hacer memoria, sí, que tenga todas esas características de reflexión que hay en las salas de exposición, también las personas de a pie también lo hagan. No, yo creo que queda abierto con la venia de los compañeros de la Junta Directiva de Intramunicipio de Yumbo. Aquí pudiéramos hacer una exposición yumbeña, sería chévere tenerte aquí en este espacio. Luego lo miramos a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Tendríamos el mural principal, que es con lo que quiero cerrar este programa el día de hoy. Hablemos de los elementos implícitos en este mural que está detrás nuestro. Contémosle, Nata, a la audiencia como qué te inspiró, qué cosas hay ahí que tú pudieras como resaltar. Bueno, este mural bastante importante para mí, yo consideraría que es otro de mis hijos. Este mural es otro de mis hijos. Obviamente por el contexto, digamos, sindical, tenía que hacer algo que diera pues en el clavo. Entonces, pues primero también hablamos acerca, digamos, de darle importancia también a Dionisio y a Fidel, que son bastante importantes para el sindicato, pero también hay que representar, digamos, demás personajes que hacen parte del pueblo o de nuestro municipio. Entonces, ahí está representado también un deportista, está representado, digamos, la contratista, está representado también el estudiante, que están, digamos, en una lucha, en un levantamiento, en una insurgencia con los dos personajes, pues digamos que les estamos haciendo homenaje, y van en contra de ese ser que cree, que es el que está aquí a mi derecha, y ese ser, yo creo que esa parte es como lo más fuerte y lo que más me enorgullece, porque tiene mucho simbolismo, vamos, con su lengua larga, y ya cuando alguien lo ve dice, uff, es alguien que es mentiroso, que habla mucho. El hombre trajeado siempre también lo traigo a colación en muchas de mis obras, porque el hombre trajeado me habla de esa persona, ese ser que puede ser cualquiera, pero que es el ser mentiroso, que siempre que digamos el de cuello blanco, nos lo dicen. Y en la parte, digamos, inferior, pues quiero darle un poco más de suavidad y entonces hablar acerca de los símbolos de acá del municipio, que es la paz y el trabajo, y entonces es como que ellos están cimentando para que se haga esto de aquí abajo, para que se cree esto de aquí abajo. Y bueno, como lo ven, hay bastantes personajes, bastante simbolismo, y vuelvo y lo digo, sí es uno de mis hijos, que me siento muy orgullosa de él, y muchísimas gracias también a Rafael también por apoyarme siempre en esto, ya que él siempre es, digamos, mi apoyo también técnico y pictórico ya en este momento, ya está mucho más avanzado pictóricamente, y a ustedes muchas gracias también por hacerme parte de esto y de esta ideología, de compartirme el libro, que con eso me nutrí mucho para realizar este mural. No, Nata, agradecerte nuevamente a ti por aceptar esta entrevista, por el trabajo con este mural importantísimo para esta organización sindical, y que yo creo que todas las personas que ingresen al auditorio Fidel Castro Murillo de Intramunicipio de Yumbo, pues no podrán ignorar este mural. Eso es la idea. Van a tener que echarle un vistazo.
Agradecerte a ti nuevamente, agradecer a la audiencia que nos ha acompañado hasta este punto y hora. Seguimos creciendo en audiencia de a poco. Hace 8 días o hace unos días subimos la entrevista a los compañeros de Sintraencapla Goodyear, quienes están en conflicto en este podcast. Esperamos tener en los próximos días nuevos invitados. Está en ciernes una entrevista con los músicos sinfónicos de la banda departamental del Valle, que los vamos a tener aquí para que nos cuenten cómo ha sido eso de no tener sindicato a crear una organización sindical y a crecer desde el punto de vista de los derechos laborales. Hasta este punto y hora los hemos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos, no olviden darle clic a la campanita, seguir este canal y para que podamos nosotros seguir produciendo contenido de este tipo que es escaso. Seguramente ustedes encontrarán muy pocos programas o muy pocos canales que se dediquen a este tipo de trabajo como lo hemos hecho el día de hoy, de alguna manera hacerle un homenaje a Natalie, un homenaje a su obra, pero sobre todo de cómo el arte contribuye a la verdad que continúa en disputa, a la verdad en disputa que es la bandera de este podcast. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.